Gálatas capítulo 1, y empezamos esta serie hace como 3 semanas sobre el libro de Gálatas. Aprendimos que el libro se enfoca sobre la libertad cristiana y la iglesia de los Gálatas era una iglesia que Pablo había predicado allí, enseñado. Fue una iglesia que conoció a Pablo muy temprano en su ministerio y como fue así, era una iglesia de la cual Pablo está muy cerca de ellos, y cuando les escribe con un propósito, con un gran enfoque que ellos necesitaban. Y aprendimos que al principio, normalmente cuando Pablo había escrito cartas, sea a los filipenses o a la iglesia en Corintio, él da algunas palabras de bienvenida, de amor, estamos orando por ti. Pero en Gálatas no hace eso. Es casi como que está escribiendo de un padre a un hijo que se está apartando del camino. Él tiene un propósito y un enfoque de lo cual él quiere entrar de una manera muy directa, porque es una iglesia muy cercana a él, y él tiene ese sentir y está confortable en poder hablar de una manera un poco más directa con ellos. Y por eso al empezar esta carta habla un poco del quién le llamó, y también habla sobre la importancia de mantenerse uno con doctrina buena y no permitir doctrina falsa entrar, como estaba pasando en la iglesia allí en Gálatas. Habían entrado falsos maestros y Pablo tenía que confrontar eso y ayudar a la iglesia a no caer en los engaños de estos falsos maestros. Ahora, cuando llegamos al versículo 11, ahora vemos una casi repetición de lo que él había escrito en los primeros 5 versículos, pero él entra un poco en más detalle y quiere enfocar la idea de perseverar a pesar de las críticas que él está recibiendo de estos falsos maestros. Él quiere enseñar y aclarar con los hermanos que estaban allí en la iglesia de Gálatas de qué manera y por qué él tiene la autoridad y el poder de escribirles de tal manera y de hablar sobre la libertad cristiana. Porque lo que le estaban enseñando estos falsos maestros era una religión. Y Pablo vio eso. Era lo que se llama el judaísmo, y allí le estaban enseñando a estos cristianos en Gálatas que uno tenía que vivir según la ley del Antiguo Testamento, y estaban siendo cautivados por eso. Y Pablo dijo, no, tenemos libertad por la gracia de Dios, y está tratando de aclarar lo que es esa libertad y lo que es la gracia de Dios. Y vimos eso en los primeros 10 versículos, y ahora quiero empezar el estudio en el versículo 11 y vamos a leer terminando el capítulo hasta el versículo 24. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia,
y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Aquí en este pasaje vemos que Pablo sí está aclarando cómo fue apóstol, cómo fue el llamado de Dios, pero también está enseñando en estos versículos cómo hay que perseverar dentro y aún cuando hay críticas en nuestra vida cristiana. Ahora, yo lo he dicho muchas veces y lo diré otra vez, que la vida cristiana es una jornada, es un viaje que todos en la vida tenemos que llevar a cabo. Todos que han aceptado a Cristo como su Salvador personal y empiezan a caminar en lo que es la vida cristiana, sabemos que la vida cristiana es una jornada. O sea, toma tiempo, no es algo que termina en una semana o en un mes, sino algo que por toda la vida, mientras Dios nos da la salud y la vida, vamos a estar caminando y experimentando y tener experiencias en lo que es la vida cristiana. Y como es jornada, entonces tenemos que perseverar, tenemos que seguir día tras día, mes tras mes, año tras año, década tras década. Hay un dicho en inglés que he escuchado que dice: no dudas durante la noche de lo que Dios te dio en el día, o la luz que Él te dio. En otras palabras, no te des por vencido solamente porque venga una situación difícil, una circunstancia que ha sido muy doloroso. No te dejes por vencido en seguir a Dios y vivir la vida cristiana. No te dejes por vencido. Y la verdad es que en la jornada cristiana a veces hay la tentación de dejar la carrera, de no seguir viviendo como agrada a Dios, no seguir viviendo lo que es la vida cristiana. Es importante decir, no hay que dejarnos por vencidos, sino perseverar y superar lo que son esas dificultades. Escuché de un padre que estaba tratando de enseñar esto a su hijo y dijo: no te dejes por vencido tan fácilmente, hijo. Hay que seguir adelante. Dijo: acuérdate de hombres del pasado que lo han hecho. Acuérdate de Abraham Lincoln, que no se rindió. Aunque hubo una guerra civil, él como líder siguió y permaneció y vemos cómo tuvo el éxito porque perseveraba y no se rindió. Y mira a Thomas Edison, dijo: no tuviéramos luz si no fuese porque él quiso seguir estudiando y iba a buscar la manera de inventar esto que llamamos la luz. Y dijo, y recuerda, hijo, al general Douglas MacArthur. En la Segunda Guerra Mundial, él era un general que nos ayudó a ganar la guerra y él no se rindió. Él dijo: ok. Después dijo: y no te olvides de Elmer Rodríguez. Y el hijo dijo: ok, espérate, Elmer Rodríguez. ¿Pero quién es Elmer Rodríguez? Yo nunca he escuchado de Elmer Rodríguez. Dijo: exacto, porque él se dio por vencido. Por eso no lo conoces, ¿verdad? Gente que se rinde y no persevera y sigue adelante en su vida cristiana, se olvida. Gente de la historia que recordamos son personas no que no tenían problemas, no que no habían circunstancias difíciles en su vida. Los reconocemos porque son personas que han superado esas situaciones, han seguido adelante en la situación. Al enfrentar la situación no se dieron por vencidos, sino siguieron adelante. Y la vida cristiana es igual. Pablo aquí está compartiendo con estos hermanos. Sabes, hermanos, yo he tenido que enfrentar críticas. Yo he tenido que enfrentar personas que mientan de mí como estos falsos maestros lo han hecho. He tenido que enfrentar a personas que entran a la iglesia y quieren cambiar el mensaje del evangelio y ya no quieren enfocar en la gracia de Dios, sino se quieren enfocar en la ley de Dios. Y quieren hacer de una relación con Dios una religión de Dios.
Hijo, yo he tenido que hacerlo y hay que perseverar en esto y no dejarnos por vencidos, sino pelear la buena batalla y seguir en la buena doctrina, seguir en la gracia de Dios y seguir adelante en la jornada cristiana. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Vemos que el apóstol Pablo lo hizo, pero ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo podemos vivir nosotros en esa libertad? Bueno, hay algunas cosas que vemos aquí en este pasaje que el apóstol Pablo da y escribe, y si lo estudiamos bien podemos ver cómo se aplican a nosotros. Quiero que noten que Pablo entonces primeramente comparta con ellos que él era un apóstol y tenía que explicar eso. Los falsos maestros estaban haciendo a los cristianos en Gálatas dudar de que Pablo era apóstol. Como Pablo no era de los originales 12 que siguieron a Cristo, entonces estos falsos maestros estaban diciendo, pues ¿cómo puedes creer que Pablo es un apóstol? Él no anduvo con Pedro y Andrés y con Juan y los otros, él no estuvo allí con Santiago, o sea, ¿cómo pueden decir eso? Y Pablo entonces tiene que explicar de cómo Dios lo hizo apóstol. No fue por ser aprobado por una iglesia, no fue por ser aprobado por los otros apóstoles. Él explica aquí que Dios le hizo apóstol porque Dios le llamó personalmente a seguirlo. Y él da esta explicación, el versículo 11 y el versículo 12, en el contexto de autoridad. Él quiso explicar, mira, hermanos, iglesia en Gálatas, quiero que sepan que tengo y soy apóstol, no porque me asignó la iglesia en Jerusalén, no soy apóstol porque alguien me hizo apóstol, sino soy apóstol porque Dios me llamó. Ellos conocían su testimonio, el testimonio de Pablo. Ellos conocían cómo Pablo iba de Jerusalén a Damasco para perseguir a los cristianos y cómo Jesucristo mismo se presentó personalmente a él en ese camino y cambió su vida. Y ellos conocían eso y él les recuerda de eso. Él les recuerda, fue Dios que me llamó. Y es Dios que me hizo apóstol. Y por eso tengo la autoridad que tengo. Por eso puedo enseñarles lo que estoy enseñando de la palabra de Dios. Digo, quiero que noten que yo no aprendí, no estudié con los apóstoles, sino que el Señor mismo me enseñó, igual como a los apóstoles. Sí, Pedro y Juan y Santiago anduvieron con Cristo 3 años y medio mientras estaba en la tierra, pero dice Pablo, pero yo también pasé tiempo con Cristo. Pasé tiempo con Cristo después que resucitó de entre los muertos. Entonces, él está explicando, ¿para qué? Para establecer, hermanos, yo tengo la autoridad. Lo que te estoy diciendo no es porque alguien me apuntó a decirlo, sino que Dios mismo me llamó a enseñar y compartir lo que estoy compartiendo. Y vemos eso en Efesios capítulo 3, 7 y 8. Vemos cómo él tenía ese llamado y ese deseo de ir y cumplir lo que Dios le había llamado a hacer. Pero también vemos que comparta cómo hizo y cómo fue que llegó a ser apóstol, no solamente en el contexto para explicar su autoridad, pero también en el contexto de autenticidad. Ay, es una palabra difícil. Autenticidad es la palabra. O sea, ser auténtico. Jesús no solo le cargó el mensaje del evangelio, sino que también le dio el mensaje para predicar. Pablo no aprendió lo que predicaba de los discípulos, sino ni de otros seguidores de Jesús. Vemos que Pablo dice del Señor mismo. Nótese en versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora digo todo esto, hermanos, porque habrá momentos en la jornada cristiana donde otros van a cuestionar o van a dudar de tu llamado. Van a ver que tú has cambiado tu vida, ya no hablas como hablabas antes, ya no andas en los lugares que anduviste antes, y ahora dicen, oye, ¿qué te entró? Religión.
¿Por qué ya no haces eso? Ya no sales con nosotros, ya no tomas con nosotros, ya no hablas como nosotros. ¿Qué te pasa? Y dudan un poco. Dudan si en verdad es sincero que has cambiado, genuino, si es auténtico o si es nomás un fase que uno está pasando. Y hermanos, es importante en estos momentos, cuando llegan esas críticas, cuando llegan a personas dudando de uno, recordar el llamado de Dios en tu vida. Ahora, uno puede fingir, sí. Uno puede mentir de ser cristiano, sí, muchos lo hacen. Pero cuando genuinamente has decidido seguir a Cristo y ahora eres un discípulo de Cristo y Dios te ha llamado a ser diferente, vivir de una manera santa, de vivir una manera diferente, y ahora a compartir lo que es el evangelio, el mensaje que te ha transformado. Gente puede decir, pues yo no sé si en verdad es cierto, no sé, es lo que dice. Pueden dudar, pero nunca duden, y nosotros nunca debemos de dudar lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. Esa crítica ahí se puede quedar si recordamos quién nos llamó. Y ahora, Dios nos llama no solamente a compartir, pero a servirle a Él. Pablo está diciendo, mira, yo predicaba, yo enseñaba, pero también sirvo a Dios en varias áreas. Voy a este lugar y otro lugar. Y hermanos, es importante porque, ¿sabes? En esta iglesia no soy el único que enseña. Yo no soy el único que voy a enseñar, ni que enseño. Tenemos ahorita 8 maestros allá atrás con los niños. En la tarde tenemos 3 parejas que enseñan a los jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen un llamado. Dios les ha dado la capacidad, les ha dado el llamar de ir y enseñar su palabra y servir en diferentes ministerios de esta iglesia. Ahora, hay otros que pueden criticar eso. Pero al final esas críticas deben de morir en tu vida si tú sabes quién te llamó a eso. No debes de dudar. Pues yo no creo que es un buen maestro. No importa, Dios lo llamó. Dios le ha capacitado. Y Dios le está ayudando. Por eso, hermanos, cuando uno quiere ser maestro en esta iglesia, oramos de eso. Y yo oro como pastor por cada maestro que está enseñando. Hablamos con los líderes. Hablo con otros y, hermano, su testimonio, que sabe este hermano, ya lleva varios años en nuestra iglesia o quizás varios meses, y cómo va su crecimiento, cómo ves su madurez espiritual. ¿Por qué? Porque si van a enseñar allá, queremos asegurar, mira, hay un llamado allí. No es porque no quieren estar en el servicio acaso, mejor me pongo de maestro allá. Ojalá que eso no es la actitud de los maestros que enseñan en nuestra iglesia, y no creo que es. Conociéndolos como los conocemos, no es. ¿Por qué? Porque tienen ese llamado. Y hermanos, yo no sé qué llamado Dios ha puesto en tu vida, pero para algunos es ser testimonio ahí en tu trabajo. ¿Y cómo sigues en ese llamado? Mira, si no sentimos que es llamado de Dios, entonces la primera crítica nos va a permitir dejar de compartir. Y por eso es importante. Pablo dice, mira, hay autoridad en lo que estoy haciendo y hay autenticidad. O sea, soy sincero en lo que estoy diciendo. Es para fingir, si me crees o no me crees, no importa, te estoy diciendo lo que Dios ha hecho por mí y cómo me ha cambiado. Entonces empieza ahí, pero también Pablo comparte sus experiencias. Pablo pasó de un extremo al otro extremo, sí. Si leemos el versículo 13 y 14, Pablo empieza a compartir cómo en la religión que él tenía antes de conocer a Cristo, él estaba persiguiendo la iglesia de Dios. Cómo los llevaba a la cárcel. En Hechos más o menos vemos que Pablo no solamente los llevaba a la cárcel, a algunos los mataba, porque era muy celoso de su religión. En su religión, el judaísmo, sí, usaban parte de la Biblia, hablaban del amor de Dios y al mismo tiempo mataban a la gente. Uno dice, pues se está contradiciendo algo ahí. Pero él era tan celoso de su religión que hacía eso. Pero dice, cuando la gracia de Dios llegó a mi vida, eso cambió.
Dijo, ya no vivía por eso y empieza a compartir sus experiencias. ¿Para qué? Para demostrar la autenticidad de su mensaje, Que quería nomás compartir con ellos, mira, hermanos, esto es lo que pasó en mi vida. De un extremo de odiar a estas personas, de hablar mal de ellos, de perseguirlos, ahora a amarlos, a enseñarlos, a orar por ellos. Amén. Era una transformación grande. Y dijo, ustedes lo han visto en mi vida. Digo, los cristianos en Jerusalén ni querían verme la cara. Estaban inseguros, dijeron, pues no sé si será cierto o no. Que si es una trampa y nos está diciendo que es cristiano para que llegamos con él y después nos lleva a la cárcel, no sé. Ni lo que quisieron ver. Al final ahí en los versículos vemos que Pedro sí lo vio y Jacobo, que es el mismo como Santiago, el hermano de Cristo, medio hermano de Cristo. Los únicos dos, nadie más tenía el valor para ir a ver quién era Pablo y si en verdad era cristiano o no. Entonces Pablo está compartiendo esto, ¿para qué? Para que ellos separan, mira, hermanos, he cambiado. Lo que te estoy diciendo no lo estoy diciendo para mi fama, te estoy diciendo porque ustedes han visto el cambio que ha sido mi vida. Si no me conocían antes de ser salvo, pueden hablar con los hermanos de Jerusalén y ellos te pueden decir qué tipo de persona era. Pero Dios me cambió, la gracia me dio libertad. La religión me tuvo cautivo. Y estos falsos maestros te quieren llevar así cautivos en su religión. No caigas en esa religión. Hay que vivir en la gracia de Dios. La gracia de Dios nos da libertad. Entonces está compartiendo sus experiencias para demostrar la autenticidad de su mensaje, pero también para probar el origen de su mensaje. Quiere que ellos sepan, hermanos, esto no fue de mí, fue de Dios. Conocen mi experiencia, ya saben mi testimonio y ya saben, no fue de otro hombre que recibí lo que recibí. Lo que cambió mi vida no fue la vida de los apóstoles, no fue la iglesia en Jerusalén con su testimonio, no, lo que cambió mi vida fue mi experiencia con Cristo. Y sabes, hermanos, lo que transforma a una persona de las tinieblas a la luz no es la religión, no es el pastor, no es la iglesia, es solamente Jesucristo. Es el único que tiene el poder de perdonar pecados y llevar a uno a ser parte de la familia de Dios. A todos aquellos que creyeron en Él les dio potestad, dice Juan, para que ellos sean hechos hijos de Dios, solamente por Jesús. No hay otra manera. Entonces, Pablo, para probarles a ellos, hermanos de Gálatas, de ahí viene mi mensaje. De ahí. El mensaje de estos falsos maestros viene de la religión, de las tradiciones. Pero lo que yo estoy enseñando viene de la palabra de Dios, de mi experiencia con Cristo personal. Dijo, entonces voy a seguir basado en qué? Basado en que el llamado de Dios que Él me dio en mi vida. Basado en lo que ha cambiado de mí por la gracia y el poder de Dios. Basado en eso. Estoy siendo sincero con ustedes. Por eso estoy escribiendo y recordándoles de dónde vengo yo. Y lo que Dios ha hecho en mí. Esos falsos maestros no tenían el mismo testimonio. Ellos estaban tratando de regresar a estos creyentes al mismo religión que Pablo tenía antes de conocer a Cristo. Por eso Pablo es tan directo con ellos. Mira, esa religión, lo que está diciendo Pablo en otras palabras, esa religión me llevó a matar y perseguir la iglesia de Dios. ¿Ustedes quieren regresar a eso? Por eso habla como habla en versículos 7 y 8. ¿Cómo es que recibiendo la gracia de Dios se han apartado tan fácilmente de ella? ¿No recuerdan lo que esa religión me enseñó a mí a hacer? Y ahora estos falsos maestros están diciendo, Pablo no es apóstol, vengan de renuevo a esta religión que no ama a las personas, que quiere glorificar a uno y no a Dios. ¿Quieren regresar a eso? ¿Y por qué? Y por eso Pablo dice,
no me doy por vencido y no voy a dejar de pelear por ustedes. No voy a dejar la jornada cristiana. ¿Saben por qué? Porque Dios me llamó a alcanzarlos. Dios me llamó a confrontar lo que es la mentira y ayudarles a entender la verdad y la gracia de Dios. No me doy por vencido. No me doy por vencido porque las experiencias que Dios me ha permitido tener en la vida me aseguran que estoy en la verdad. Hermanos, ¿qué nos va a ayudar a superar las críticas de la vida? Cuando critican tu cristiandad, recordando quién te llamó, recordando quién te salvó. Muchas veces nos demos por vencidos porque se nos olvida eso. De repente pensamos que nuestra salvación fue por una iglesia o por un hermano, por un pastor y quizás lo que caímos en religión. Y Dios no puede usar la religión de esa forma. La religión nos deja cautivados, prisioneros. Pero la gracia de Dios nos da libertad. Pablo nomás está recordándoles al empezar esta carta lo que es el primer capítulo, que así lo asignamos. Pablo nomás le dice, por esta razón estoy perseverando en mi cristiandad. Y después quiero que noten al final que Pablo relata su ministerio. Habla de dónde empezó, cómo empezó. Y es importante notar, hermanos, versículo 21, después de compartir lo que era su experiencia, después de compartir un poco de lo que es el ministerio de Dios, noten que hay dos ciudades de lo cual él habla. Versículo 21, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Ahora dice, ¿por qué es importante saber eso? Porque, hermanos, Pablo, antes de tener su nombre cambiado de Saulo a Pablo, era Saulo de Tarsus. Tarsus está en Cilicia. En otras palabras, Dios le llamó, Dios le cambió y ahora Dios le llama a ir a la ciudad donde creció. Dice, vaya a Cilicia, vaya a Siria. Ahí en las regiones donde tú creciste, ahora comparte y predica el mensaje que te he dado. Hay un gran principio para nosotros. He escuchado muchas veces de personas que dicen, pastor, yo no sé, yo creo que a lo mejor Dios me está llamando al campo misionero, a ir a la África y compartir con ese pueblo que no conoce a Dios y compartir con ellos el evangelio. Digo, gloria a Dios por eso, pero hay un problema muchas veces. Hay muchos que tienen ese deseo de ir a la África a compartir el evangelio, pero ni lo comparten en su propia casa, ni en su trabajo. Y a veces pienso, ¿cómo vas a ir a África a compartir lo que ni compartes aquí? El evangelio, el campo misionero empieza aquí donde estamos, no allá. No, por eso es tan importante en tu hogar, en tu zona de trabajo. Sé testimonio. Comparte con otros. Es que Dios me ha llamado. Soy diferente. ¿Por qué? Porque Dios me ha hecho diferente. ¿Y cómo? Pues deja compartir un poco las experiencias que he pasado. ¿Y quién era antes de conocer a Cristo? ¿Y quién soy ahora después de conocer a Cristo? ¿Y cómo el gozo que no tenía antes de conocer a Cristo, ahora lo tengo? ¿Y cómo mi amor hacia otros ha cambiado? No puede decir, antes de conocer a Cristo yo vivía mucho para mí. De cómo voy a superar o cómo voy a alcanzar más, ganar más, a hacer más para mí. Pero desde que conocí a Cristo, eso cambió. Ahora quiero servir a otros, orar por otros, amar a otros. Compartir esas experiencias. ¿Dónde empieza? Como Pablo, ahí donde Dios me alcanzó. En el lugar que estoy. Vemos que Pablo comparta eso y noten el impacto que tuvo. Notamos que Pablo dice al final, versículo 24, y glorificaban a Dios en mí.
Dijo, en el ministerio que Dios me ha dado, porque Él me llamó, Él me cambió y ahora me manda a donde yo crecí, en el lugar que estaba alrededor de mí, ahora me dio este ministerio a compartir este mensaje con otros de evangelio. Y al compartirlo, mira lo que fue el resultado. Todos me conocieron y soy famoso. No escribió eso. No dijo, y como resultado tengo tantos seguidores en Facebook, más de 1,000. Mira los que me siguen en TikTok. No dijo nada de eso. Dijo, como resultado, glorificaban a Dios. ¿Sabes, hermanos? El resultado de nuestra obra para Dios debe ser su gloria. Su gloria. Muchas veces, sí, tenemos el deseo, tenemos el llamado, pero se nos olvida eso. Después, y nos ha pasado, nuestra iglesia no es excepto de esto, porque puede pasar a cualquier cristiano, pero a veces hay cristianos después de 2 años, de 5 años, de 10 años, dicen, ¿sabes? La iglesia nunca reconoce lo que yo hago por ella. He enseñado aquí por 20 años y nunca me dieron ningún trofeo, ni ningún premio, ningún regalo. Esta gente malagradecida, esta iglesia. A veces revela lo que tenemos en el corazón. Y hay que pensar, ¿es para tu gloria entonces? ¿Por qué serviste por 20 años? Lo he dicho muchas veces y aquí está la hermana, tuvimos funeral de su esposo este miércoles pasado, la hermana Josefina Cárdenas. Ella fue mi maestro cuando yo tenía como 2 o 3 años en esta iglesia. Ella sigue enseñando y ayudando en esas clases. Yo tengo 40 años, más de 40 años ella ha estado sirviendo. Ni una sola vez he escuchado a la hermana Josefina decirme, ¿sabes, pastor? Nadie agradezca aquí lo que he hecho. Nadie agradece mi sacrificio. Nadie sabe lo que he tenido que hacer y sacrificar para estar aquí cada domingo. Nunca me ha dicho eso. Ahora, conociendo a ella y su vida, sé que ella ha tenido que sacrificar para estar aquí fielmente. Ha tenido que hacer decisiones difíciles para poder seguir con los niños. Ha tenido que aguantar muchos niños de 2 y 3 años que están llorando, que están portándose mal. Ella ha tenido que hacer eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué aguantar más de 40 años con niños? ¿Por qué seguir domingo tras domingo allá atrás y enseñando a los niños? ¿Por qué? Por la gloria de Dios. Por eso ella no busca a ver qué la iglesia me va a dar como resultado del trabajo que he dado. No. Su gozo no está allí, su gozo está en el hecho que es su Dios a quien está sirviendo. ¿Cómo vas a perseverar en tu vida cristiana? ¿Van a haber personas en esta jornada que dudan de ti? Sí. ¿Que te critican? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a superar todo eso? Por recordar el llamado de Dios en tu vida. Dios te ha llamado a ser su siervo, no el siervo de la Iglesia Bautista de Betania, no el siervo de Jeremy Mendoza. Eres siervo de Dios. Él te llamó, no yo. Dijo Pablo, cuando Dios me llamó, yo no estaba aconsejando con carne. Dijo, ¿cómo lo quiero decir exactamente como él dijo? Dijo en versículo 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté, dice, enseguida con carne y sangre. No preguntaba, ¿y tú qué piensas de esto? Yo siento una carga para enseñar a los niños. Siento una carga para ser un ujier en esta iglesia y levantar la ofrenda, ser de bendición. ¿Qué piensas tú? ¿Qué me dices? ¿Debo o no debo? Dijo Pablo, cuando Dios puso eso en mi corazón, de repente lo hice. Estaba consultando con nadie. Dios me llamó. Soy su siervo. Número 2, dice, las experiencias que he pasado fue muy claramente quién me cambió. Fue Dios, no la religión. Recuerden ustedes, cristianos en Gálatas, Dios te cambió por su gracia, no el judaísmo, no estos falsos maestros que te quieren
llevar prisionero a su religión. No, 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 recuerdan, Dios te cambió. Así Dios me cambió, Dios te cambió a ti también. Hermanos, vamos a seguir en esta jornada cuando recordamos Dios nos ha cambiado. Es la obra de Dios y la gracia de Dios en nosotros. Dijo Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y número 3, vamos a perseverar cuando recordamos que el ministerio que Dios nos ha dado es para su gloria y no la nuestra. Dijo Pablo, al final, cuando fui al lugar donde Dios me puso, a ser testigo, a ser luz, el que recibió la gloria fue Dios. Hermanos, les quiero animar. No nos dejemos por vencidos en nuestra cristiandad. No hay que dejar de servir en lo que queda de este año 2024 porque alguien nos está criticando. Que critiquen. Oh, bueno, están mintiendo de mí, pastor. Que mienten. Tú no eres el siervo de ellos, eres siervo de Dios. Dios se encarga de eso. A veces nosotros nos queremos poner de jueces. Ay, que le caiga un rayo. No, no, no te preocupes de ese rayo. Dios se encarga. ¿Sabes? Dios siempre es fiel. Si hay algo que el pastor antes de mí nos enseñó en 40 años de ministerio aquí en nuestra iglesia, es que Dios es fiel. En medio de las críticas, en medio de las dificultades, en medio de las tormentas de la vida, Dios es fiel. Te puedo decir porque viví con Él como por 25 años. Nunca escuché Pastor Noé quejarse. Una forma de dejar la jornada cristiana. Nunca escuché al pastor Noé decir, ¿sabes? Esa iglesia ya, ¿para qué seguir? No sirve. Estas personas, mira lo que dicen de mí, ¿para qué seguir? No, nunca le escuché decir eso. Ni el lunes, ni el martes, ni los sábados en la noche. Pienso, ¿por qué? ¿Por qué pudo seguir por 40 años? Porque adoptó lo que Pablo dice. Hermanos, va a ser igual para usted y para yo hoy. Tenemos que recordar quién nos llamó, quién nos transformó y quién debe llevar la gloria de nuestro trabajo. Vamos a orar. Padre, hoy en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu llamado. Porque es por tu gracia que tú nos salvaste, nos cambiaste y tú nos llamaste. Tú nos has dado un ministerio de llevar tu evangelio a otros que todavía andan en la oscuridad. Padre, perdónanos si nos hemos olvidado de tu llamado. Perdónanos, Padre, si hemos dejado la jornada simplemente porque alguien ha criticado o porque sentimos que nadie ha reconocido nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio. Padre, ayúdanos a recordar a quién servimos. Ayúdanos a recordar que podemos superar las dificultades, las tormentas, cuando recordamos que somos tus siervos. Padre, en lo que queda de este año, ayúdanos a mantenernos fieles hasta el final. Ayúdanos a no darnos por vencidos, a rendirnos, sino, Padre, a seguir adelante. En medio de lo que pasa, en medio de lo que el diablo trata de atacarnos, en medio de las mentiras, ayúdanos a no tener rencor, amargura, sino con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos a seguir adelante. Poderos de tu poder, de la llenura de tu espíritu, te lo pedimos. Mientras toca el piano,
Estás hoy en esta mañana y dices, pastor, sabes, yo estaba a ese punto en esta semana. Sus últimos meses he sentido querer dejar lo que es la jornada cristiana y he olvidado el llamamiento de Dios en mi vida. He olvidado de dónde me sacó Dios y de la gracia de Dios en mi vida. Me he olvidado y he dejado lo que sé de que debo de hacer. Pero con el favor de Dios, con la gracia de Dios, en esta semana quiero seguir adelante. Quiero terminar el año fiel. Pastor, ore por mí. Hay alguien así que levanta la mano, no te voy a avergonzar, nomás quiero orar por ti. Hay alguien que dice, ore por mí. Pastor, Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga aquí, a la izquierda, en toda área del auditorio. Padre, en esta mañana, tú conoces nuestros corazones. Estamos aquí pidiendo de ti porque necesitamos de ti, Padre. Como el diablo nos pone en la mente darnos por vencidos. Como los ataques desgastan y sentimos no tener fuerza para seguir adelante. Sin embargo, Padre, al pensar y recordar que tu gracia nos ha sacado de una vida de pecado, una vida de destrucción, de oscuridad, de confusión, y nos has puesto en tu luz admirable. Recordar que tu gracia nos ha dado propósito, vida nueva. Nos has dado un mensaje que dar y compartir. Nos has dado un ministerio y nos has puesto aquí en el valle por una razón. Y esa razón no es para buscar nuestra propia gloria, sino para vivir por tu gloria. Oh, ayúdanos, Padre. Sé con nosotros. Dios, ayúdanos a nunca olvidar. Ayúdanos a seguir adelante, día tras día, mes tras mes, año tras año, a seguir fiel como siervos tuyos. Sé con nosotros, te lo pedimos, Padre. En nombre de Cristo Jesús, amén.